Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sebastián Seguí. Hoy vamos a ver un poquito cómo el uso integrado de la hipnosis puede favorecer la efectividad de un modelo de psicoterapia como es Brain Spotting. Los terapeutas de Brain Spotting estamos acostumbrados a que las personas puedan lo que llamamos bypassear el neocórtex, la parte del cerebro más verbal, la que tiene estas narrativas que muchas veces impiden los procesos de sanación o de profundización de estas memorias traumáticas que nos están produciendo desregulación y nos están generando este malestar en nuestra vida, esta limitación. Entonces, cuando hablamos de la integración de la hipnosis, lo que estamos pensando es que la hipnosis en sí es un elemento que amplifica la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? La hipnosis es un estado de altísima focalización y esto permite que el cerebro o el sistema cuerpo-mente se haga mucho más flexible y que se puedan acceder a recursos internos que habitualmente no están tan disponibles. Entonces, cuando pensamos en esta integración, lo que queremos es que esta forma de trabajo sea una catalización de los procesos de cambio, de insight y de transformación, que es lo que uno busca en una psicoterapia cuando trabaja, por ejemplo, con trauma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo con brain spotting? Habitualmente uno va a pedir al paciente, a la persona que consulta, que active un tema, que traiga un tema, y esto va a generar una cierta sensación sentida fisiológica que se conecta, le llamamos brain spot, se conecta un área corporal con toda una red de memoria vinculada a esa experiencia. ¿Sí? Si estamos pensando, por ejemplo, una experiencia traumática, violencia doméstica, por ejemplo, podríamos decir que la activación que tiene en el cuerpo cuando le pedimos que traiga este tema va a ser una resonancia neurológica de esa experiencia de violencia. Utilizamos la posición ocular para activar esto y nosotros con la hipnosis lo que vamos a hacer es potenciar la conciencia y esta amplificación que hablaba al principio. ¿Cómo es el uso de la hipnosis? La hipnosis hay muchas maneras de realizarla. En general, los terapeutas de trauma es muy beneficiosa usar la hipnosis de una manera más natural, ¿sí? No con los procedimientos que se utilizaban al comienzo en la hipnosis, que era más bien directiva, más autoritaria. Nosotros tratamos de que el mismo proceso de generar este trance, que no es ni otra cosa más que la amplificación de la conciencia, sea un proceso natural, donde el vínculo terapéutico se vea reforzado y fortalecido. ¿Por qué es tan importante que sea un proceso natural y que vaya de alguna forma dándose este proceso de profundización en el trance o amplificación de la conciencia? Porque de esta forma favorecemos la autonomía del paciente, centrando los recursos en el paciente y no tanto en el terapeuta. O sea, el terapeuta literalmente se transforma en alguien que acompaña un proceso. Y esto es central y sobre todo en la población de pacientes con trauma y trauma complejo, donde han vivido experiencias de manipulación, de haber sido avasallados. Bueno, entonces la importancia central de que el vínculo terapéutico justamente refuerce vínculos de cambio, donde haya una corregulación, donde haya respeto, y todo esto es potenciado con el proceso de hipnosis. Cuando hacemos una hipnosis de tipo más natural, lo que vamos a hacer es con nuestro tono de voz, espejando la actitud corporal. Hay muchas técnicas que vienen de diferentes autores y modelos de abordaje de la hipnosis y vamos a usar una forma muy simple, muy natural, donde el recurso a la voz, la actitud corporal, el timing va a ir generando estos estados graduales de amplificación
y la voz se transforma en un elemento central para sugestionar y permitir que el paciente se deje llevar en la experiencia. Cuando decimos el paciente se deja llevar, es literal. La hipnosis siempre es autohipnosis. Es la propia capacidad de la persona para dejarse llevar y no inhibir ese proceso con el neocórtex, justamente. Habitualmente es raro que las personas mm, lleven a cero la narrativa interna, ¿sí? Estos diálogos internos. Lo que hacemos es bajar el volumen. Y esto es muy importante para conectar con el proceso. Habitualmente las personas que hacemos brain spotting tenemos una sensación de haber realizado un viaje interno, ¿sí? Es toda una experiencia similar a realizar un viaje al exterior, ¿no? Pero es una experiencia interna donde van sucediendo un montón de cosas. Algunas a nivel de sensación sentida, otras a nivel de imágenes, recuerdos, insight. Entonces, todo ese proceso que es como un viaje, cuando se da de una manera fluida y natural, realmente uno entra en un estado, digamos, de flow y es una experiencia muy sorprendente donde la curiosidad se potencia, donde literalmente uno se deja sorprender por lo que va descubriendo y por todo el proceso de transformación que muchas veces lo vivimos en el presente. Cuando digo esto es, literalmente sentimos que el cuerpo va haciendo modificaciones, a veces sentimos esto en la cabeza. Hay toda una reconfiguración y hay un testigo de esto interno. Entonces, con la hipnosis, habitualmente vamos a favorecer esta conexión y el dejarnos llevar en este proceso de sabiduría interna. Cuando hablamos de sabiduría interna, es un tema central hablar de esto porque literalmente hay algo en el propio sistema, en la neurobiología, que permite estos procesos de cambio que son autopropulsados, ¿sí? El propio sistema genera estos procesos de metamorfosis, podríamos decir, y de transformación en el presente. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de ser testigos de eso sin interferir. Entonces, no me voy a cansar de repetir que el terapeuta literalmente se pone en un lugar de acompañante, de no intervenir, solamente acompañar. Decimos, no empujamos el río, fluye solo. O somos un partero que simplemente asistimos un proceso natural de transformación. Bien, volvamos a la hipnosis. La hipnosis va a potenciar el brain spotting y el uso de la palabra es central. Nosotros utilizamos un tono de voz, una forma específica que va permitiendo que gradualmente el paciente pueda irse dejando llevar y confiando gradualmente en el proceso interno. Potencia el vínculo terapéutico. Sabemos que todas las investigaciones respaldan la idea de que la alianza terapéutica, el vínculo entre el paciente y el terapeuta es lo más poderoso dentro de los modelos y en el cambio en sí de la psicoterapia. Entonces, la hipnosis potencia este tipo de vínculos, esta alianza y este timing, esta danza recíproca que se da. Cuando nosotros empezamos a activar un tema, tenemos un punto de mirada y conectamos para ir procesando, hablamos de procesar la información que aparece a nivel del cuerpo, de la sensación sentida y otro tipo de memoria que van a ir apareciendo en el proceso. Lo que estamos haciendo continuamente es bypassando el neocórtex. Dentro de la corteza cerebral hay una red amplia, ¿sí? Una red neuronal por defecto, que está vinculada a este parloteo que habitualmente uno tiene en la vigilia. Son estos diálogos, estas narrativas internas que casi todos podemos darnos cuenta que está ahí. Es un sistema amplio que está integrando diferentes áreas del cerebro y que están activas aun cuando no hacemos nada, ¿sí? Y esta misma red, digamos, se ha estudiado que
cuando hablamos del bienestar emocional, está vinculado bastante el bienestar personal, emocional, a una baja. Cuando decimos una baja, es como bajar el volumen en esta red neuronal por defecto, ¿no? Está bastante relacionado cuando este diálogo interno baja y nos permite estar en un presente un poco más enfocado en lo fenomenológico, ¿no? En estar observando desde los sentidos. Diríamos que es bastante difícil un apagado completo de esta red, entonces hablamos de bajar el volumen. Y esto va a amplificar esa conciencia interoceptiva que es tan importante para los terapeutas de trauma, porque sabemos que hay muchos sistemas de memoria, y en particular en BrainSpotting, que son memorias procedurales, memorias corporales que no tienen palabras, que no tienen imágenes. ¿Sí? Entonces, bueno, al bajar la red por defecto, lo que estamos haciendo es amplificando la conciencia interoceptiva y dándole la oportunidad al sistema de entrar capas y capas más profundas. ¿Eh? Sigamos con esto. La evidencia científica viene redefiniendo, ¿no? Digamos, la hipnosis tiene muchos años de existencia, hay muchos autores muy reconocidos, desde Freud, Charcot, Janet, hay mucho, mucho tipo de investigación que se fue realizando en las diferentes etapas y hay una experiencia que se pudo evaluar científicamente, que es uno de los lugares más efectivos de la hipnosis, que es el dolor físico, ¿no? Ustedes pueden saber, tal vez o no, pero que el dolor físico también está acompañado del dolor emocional o la angustia que genera el tener una molestia física, ¿no? Son dos componentes que se retroalimentan y que cuando tenemos dolor físico y a la vez tenemos este dolor emocional o angustia, genera un sufrimiento que exacerba la inflamación del cuerpo y exacerba la experiencia de dolor. La hipnosis es muy efectiva con el dolor físico. De hecho, hay muchos casos de operaciones donde se usa la analgesia eh, hipnótica, ¿sí? Sin el uso de fármacos. Y en otros casos menos extremos, ¿no? Porque por supuesto hay anécdotas muy dramáticas, ¿no? De operaciones en el campo de batalla utilizando solo la hipnosis, pero sin llegar a ese extremo lo que se ha investigado es que reduce la utilización de fármacos o de anestesia y la recuperación es más rápida. En esta investigación que se realizó, el nivel de dolor en cirugía arterial con hipnosis eh, bajó de 10 a 5, ¿sí? O sea, se logró tener una reducción de al menos el 50% del dolor, ¿sí? Y esta reducción también llevó a un 50% menos del uso de fármacos y la cirugía duró 17 minutos menos. Entonces, fíjense la importancia para los sistemas de salud, como la implementación de estos recursos pueden favorecer eh, la recuperación, el uso menor de fármacos y también se vio que las infecciones son reducidas o son inexistentes en muchos casos. Y esto le llevó a recibir estos 12.000 estudios que plantea eh, en esta publicación en la revista The Lancet, le llevó a recibir un reconocimiento en Estados Unidos como declarada como una mejor práctica, ¿no? Entonces, tenemos una reducción significativa, ¿sí? Del dolor. eh, que puede ser en algunos casos llevar a un nivel casi de desaparición del dolor. En otros casos hay reducción del consumo de fármacos o de anestesia, reduce los procesos de inflamación y el tiempo de la cirugía, se recupera antes el paciente. Y bueno, por todo esto es que el uso de la hipnosis es un excelente recurso para nuestra práctica clínica. El trauma como morfología, la huella física en el cerebro.
Tenemos un cerebro sano, ¿no? Digamos, y tenemos también un cerebro traumatizado. La atrofia del hipocampo, el estrés tóxico producto de las experiencias traumáticas y el cortisol retraen las dendritas. La central de archivos se encoge, ¿sí? El hipocampo se va encogiendo. La hipertrofia de la amígdala, el centro de radar de amenazas, crece y se vuelve hipersensible. Y hay un silenciamiento específico, hay una atrofia medible en zonas somatosensoriales y el cerebro literalmente aparta la mirada de aquello que le genera este dolor. O sea, literalmente si uno tuvo una experiencia traumática de ver algo que es intolerable, el área vinculada visual se hace más pequeña. O sea, es como el sistema nervioso intenta no ver esto y hay una expresión física de este cambio. La red neuronal por defecto, el piloto automático del sufrimiento, ¿sí? Esta red que es como una autorreferencia, ¿no? Lo que está haciendo es una narrativa autorreferencial, ¿eh? La hiperconectividad, en el trauma y la depresión, la red se vuelve pegajosa, ¿eh? Termina siendo como un circuito, una rumiación. Eh, Hay un ancla narrativa, el paciente queda atrapado en un bucle incesante de rumiación autorreferencial, ¿eh? Y hay una rigidez cognitiva, el juez interno impide la flexibilidad necesaria para sanar. Habitualmente se van potenciando los procesos pesimistas, autorreferenciales, hay una fijación en el pasado, ¿no? Y en un repaso negativo, catastrofista, ¿no? Entonces se van potenciando, por eso muchas veces encontramos eh, procesos depresivos, ¿no? Entonces, este desplazamiento límbico, la epigenética y la inflamación silenciosa, ¿no? Tenemos en esta imagen a la izquierda como la corteza prefrontal, ¿sí? Eh, la amígdala tiene mayor peso y la parte prefrontal se hace menos relevante, ¿no? Empieza a adelgazar sus conexiones, se van literalmente rompiendo estas conexiones sinápticas y se va haciendo menos presente la corteza prefrontal, que es lo que por otro lado nos permitiría este procesamiento y esta sanación. Entonces la amígdala se hace muy poderosa, tiene un gran peso en el sistema y esto genera un proceso de estrés tóxico crónico que genera inflamación, ¿no? Este desplazamiento límbico, la amígdala toma el control, debilitando la regulación prefrontal. Sin esta regulación prefrontal somos asaltados por la amígdala y estamos hiperactivos frente a incluso estímulos nimios. Y esta sopa inflamatoria, ¿no? De la que está hablando acá, hay una resistencia al cortisol y una tormenta de citoquinas. El cuerpo es una alarma encendida. Y los candados epigenéticos y los telómeros, ¿no? El trauma va acortando, en realidad todo este proceso de inflamación y de cortisol va acortando los telómeros y se acelera la edad biológica celular, ¿eh? Por supuesto, cuando iniciamos este proceso de reprocesamiento, eh, lo que vamos a ir teniendo es una vuelta a la normalidad. Entonces, la hipnosis como un reinicio biológico, ¿sí? Una desconexión funcional. Entonces, lo que tenemos acá es que la reducción de la saliencia disminuye el ruido externo, preparando el tejido neuronal. La red, la red por defecto, la red neuronal por defecto, lo que va a hacer es que al bajarse esta activación de la red neuronal por defecto, vamos a poder
tener este sobrefoco en lo interoceptivo, ¿sí? La ínsula, que este centro es el dial de la ínsula, aumenta la interocepción, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Esta autoconciencia de la interocepción se ve amplificada, otorgando al paciente un control sobre sus vísceras y el ritmo cardíaco. Este es un tema central en la regulación profunda, ¿no? Una regulación de abajo de las vísceras hacia arriba. ¿Eh? Cuando estudiamos la teoría polivagal, no sabemos de la importancia de cómo el cuerpo regula, ¿sí?, los procesos superiores cerebrales. Y la desconexión inversa separa el control ejecutivo de la red neuronal por defecto, apagando al juez interno. ¿Sí? Ese juez que está obturando y está continuamente bloqueando este proceso natural, esta sabiduría que tenemos todos y que permite estas metamorfosis que vamos a ir atravesando. Entonces, esta sinergia clínica que estoy planteando entre el bypass subcortical que genera brain spotting de por sí, pero potenciado con la hipnosis, lo que va a hacer es como un recurso muy poderoso. La hipnosis, el sistema de enfriamiento, ¿no? Enfría esa red neuronal por defecto, limpia el ruido cortical y evita que el motor del sistema límbico explote por la angustia. Esto lo que quiere decir es, cuando trabajamos con trauma, tratamos de mantenernos en una ventana de tolerancia, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, este enfriamiento evita que nos salgamos de la ventana de tolerancia. Brain Spotting, el escáner láser, utiliza un punto focal, ¿no? El punto de mirada, para acceder a la raíz del trauma, esa red neuronal vinculada a este trauma, sin filtros deformadores de la mente lógica, ¿sí? Entonces, el bypass subcortical es una vía directa para acceder al inconsciente profundo y reprogramar la biología de supervivencia. Entonces, cuando nosotros estamos realizando un procedimiento de brain spotting, el tener estos recursos de la hipnosis nos va a permitir que la sintonía dual, ese vínculo terapéutico, se vaya haciendo cada vez más poderoso y que vaya profundizando, cuando hablamos de profundizando, ir a capas y capas más profundas y que se vaya amplificando la capacidad de la conciencia, ¿no? Todo esto nos mantiene en la ventana de tolerancia, el foco interno de la ínsula es amplificado, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es utilizar un recurso que potencia a Brain Spotting en particular, pero a cualquier psicoterapia. Por ejemplo, algo que nosotros podemos hacer específicamente con hipnosis, ¿no? Cuando nos encontramos que hay un material altísimamente perturbador que podría sacar al paciente de esta ventana de tolerancia, ¿no? Reestructurando el yo mediante la disociación controlada. Cuando hablamos de disociación controlada, la hipnosis es un estado disociativo de alguna manera, ¿no? Digamos, entre la mente consciente y la mente inconsciente, ¿no? De una forma simple lo podríamos ver de esa forma. Entonces, cuando hay una experiencia de trauma, hay disociación. Nosotros utilizamos la disociación o se favorece la hipnosis o el trance porque el paciente tiene esta facilidad a partir de ese contenido emocional de disociarse, ¿no? Entonces, muchas veces si aparece un contenido altamente traumático, perturbador, que nos saca a la ventana de tolerancia, podemos trabajar con esta pantalla dividida, ¿sí? ¿Cómo es esto? La externalización. La hipnosis permite proyectar y observar el recuerdo sin vivir el pánico físico. Uno puede sugestionar al paciente para que vea la experiencia como en una pantalla, ¿sí? Hay muchas formas de generar esto, ¿sí? Y de esa forma que no tenga el afecto. La integración de recursos, otra posibilidad que en otra pantalla o una pantalla dividida, como estamos viendo ahora, tenga los recursos, ¿sí? O cómo pudo hacer frente a eso, y al mismo tiempo estar proyectando ambas vivencias, ¿no? Y de víctimas impotentes a sobrevivientes, sería como cómo logró la persona pasar por eso. Se puede ver en los recursos que tiene para hoy, siendo un adulto, para afrontar esa situación. Y estos se van integrando
al proceso de procesamiento de lo traumático, que se le saca la carga emocional en una primera instancia, y a la vez se integran los recursos, ¿no? Las defensas que funcionaron incluso. Y esto reconsolida, es un proceso de reconsolidación. Cuando nosotros abrimos un archivo de memoria, una memoria perturbadora, y traemos información que contrasta con la experiencia vivida, se reconfigura la memoria y se guarda con los cambios, ¿no? Entonces, el hipocampo puede finalmente rearchivar la memoria fragmentada y la integra con el nuevo aprendizaje, que es lo que no va sucediendo cuando el trauma impide, ¿no? Porque es tan abrumador que impide este proceso de reconsolidación. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, con esta forma específica de intervención en hipnosis de pantalla de vida, generando esta reconsolidación y teniendo un recurso que permite al paciente tener cierto control y mantenerse en la ventana de tolerancia. La teoría polivagal, ¿no? Es algo que nos permite a nosotros entender cómo esta resonancia límbica, ¿no? Esto que se favorece con la hipnosis y la reparación del apego, ¿no? Sabemos que muchísimas de las experiencias traumáticas, el trauma del desarrollo, trauma de apego, es por un déficit muy, muy temprano, ¿no? Digamos. Entonces, nosotros tenemos el nervio vago central, encender el sistema biológico de involucramiento social y de calma, que permite como en términos de temperatura, que baje la temperatura, ¿no? Como que sea un estado de tibieza relacional, ¿no? Digamos. Eh, la resonancia límbica, el terapeuta actúa como un ancla biológica externa, el sistema transmite, estás a salvo, ¿no? Esto es central en la reconsolidación de la memoria, ¿no? Porque estuvo en una situación donde se sentía en peligro, sin escapatoria, y ahora le estamos indicando con la resonancia límbica, estás aquí ahora conmigo, en el consultorio, estás a salvo, ¿no? Y esto es un gran reconsolidador del contexto de seguridad, ¿sí? Y la reparación de memorias de apego. El vínculo seguro es la plataforma necesaria para reescribir traumas relacionales profundos, ¿no? Entonces, estas danzas relacionales y favorecido por la hipnosis, que vamos ajustándonos a esa danza relacional para ir conectando cada vez más profundamente con el paciente, va a ir haciendo esas reparaciones en las memorias de apego de una forma natural, por capas, de a poquito, y esto es toda una transformación de ese sistema de apego inseguro. Bien, evolución del paradigma clínico, matriz de síntesis. Objetivo principal, la terapia verbal tradicional ha tenido una comprensión lógica y narrativa. El abordaje subcortical integrado, hay una reprogramación biológica subcortical. El paciente en la terapia tradicional estaba en vigilia, alerta y tenía rumiación activa, ¿no? Esta red neuronal por defecto. Y en el abordaje subcortical tiene una absorción profunda, ¿no? En la interocepción, y se favorece la flexibilidad, que es tema central en el bienestar emocional psicológico. El mecanismo de cambio en la terapia tradicional, verbal, modificación de creencias y relatos. Y en el abordaje subcortical hay un bypass subcortical y modulación epigenética, ¿no? Hay un cambio que nosotros hablamos de un cambio del segundo orden, ¿no? Es un cambio que no es desde la lógica o desde la voluntad de hacer esto o lo otro, ¿no? Es un cambio que emerge, un cambio de segundo orden es un cambio que emerge y que el paciente se sorprende de esto que se reestructuró internamente, ¿no? Y por supuesto esta reestructuración a nivel epigenético, y bueno, y de los telómeros, todo esto que fuimos viendo. Relación al dolor, la terapia verbal, hablar sobre el dolor y el trauma, por supuesto que compartir el dolor
ya de por sí es algo que hace que la carga emocional baje. Y en el abordaje subcortical modula y procesa físicamente la huella somática. Se reprocesa y hay una transformación de esa huella somática del dolor emocional. La conclusión central de esto es que el paciente recupere la agencia biológica. ¿Qué es la agencia biológica, no? Si acá tenemos un diagrama donde pone mente, cerebro y cuerpo, ¿no? Como una interacción de estos sistemas que se podrían separar, pero que en realidad son una unidad. Y la agencia permite que la persona pueda dirigir su vida, literalmente su cuerpo moverlo en el espacio físico y dirigir su vida con sentido, ¿no? Con propósito, con valores. Entonces, recuperar la agencia es lo que quedó bloqueado producto de las experiencias traumáticas que restringen que uno pueda tener valores, dirección, sentido y que pueda mover su cuerpo en la vida en en estos sentidos que hablamos y que cobran de valor y de significación positiva a nuestra vida. Entonces, la hipnosis no le quita el control al paciente, se lo devuelve. La sinergia le permite recuperar el dominio sobre su biología. ¿Eh? Empieza a haber también una conexión mente-cuerpo mucho más profunda, este autoconocimiento y esta conexión que se favorece con la hipnosis va recobrando, recuperando esta agencia, ¿no? Corporal y que luego va a pasar a mover su vida en la dirección que quiere. Volver a casa, el objetivo final es retornar a un cuerpo que ya no sea un campo de batalla, ¿no? Sino un lugar seguro. Literalmente, las experiencias traumáticas es como tener una casa incendiada, ¿no? Entonces, volver a casa y poder sentirnos en un lugar seguro es literalmente habitar un cuerpo que es grato habitar, ¿sí? Esto es central para las personas que hemos pasado por experiencias altamente traumáticas. Bueno, pueden también tener más información en mi Instagram. Así podemos continuar este viaje, ¿no? De aprendizaje. Espero poder seguir trayendo esta información y que les pueda ser útil como para explorar autores, conocimientos e ir enriqueciendo la labor clínica. Un abrazo enorme.